programa, saludo a los panelistas y vamos con el primer entrevistado. Cuando veas la cámara 2, yo te voy a avisar cuando comiences a hablar. Los chiquillos, atentos, parto con la cámara 4, de los libres en contra, por favor. Hola, ¿te tengo que Buenas noches, bienvenidos a todas y a todos a esta nueva emisión de Pauta Libre en vivo y en directo a solo 13 días de una elección relevante, fundamental para el futuro de todos nosotros. Junto a mis colegas Yasna Levín, buenas noches Yasna Levín. Buenas noches Mónica. Y Alejandra Matus, buenas noches Alejandra. Buenas noches Mónica. Les damos la cordial bienvenida, les damos las gracias por abrirnos sus puertas, sus ventanas, su atención a estos días que han sido un poco complejos, ¿no? Porque lo primero que vamos a hacer es analizar qué pasó en la Araucanía. Tantos flecos sueltos en que tenemos a solo días de cumplirse 3 años del asesinato de Camilo Catrillanca, tenemos un nuevo muerto, un comunero jovencito, 23 años. En que los flecos ahí están, todavía no sabemos exactamente cómo pasó, qué ocurrió, y esta vez, dicen Carabineros, no disparó. Los que dispararon son efectivos de la Armada. Y vamos a tener con nosotros a una invitada que es un lujo, porque Verónica Figueroa Güencho es una mujer que ha estudiado y conoce muchísimo del conflicto mapuche. Es una académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y ella conoce como pocos el fondo, la raíz de lo que hoy día nos está acongojando a todos, porque estamos todos con un ojo mirando hacia la Araucanía, con otro ojo mirando hacia los 13 días que faltan para la elección, y con otro ojo escuchando una cantidad de cosas que nos hablan de lo terrible que va a ocurrir en Chile si gana tal o tal candidato. La campaña del terror está a todo dar y eso que está recién empezando. Bienvenida Verónica Figueroa, ¿estás por Zoom? ¿Estás ahí? Muy buenas noches Mónica, muy buenas noches a todas, a todos, un gusto saludarles. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Le doy la palabra a Alejandra para que inicie la ronda de preguntas para tratar de ahondar más en este tema tan complejo. Verónica, yo creo que la primera pregunta que me gustaría hacer es si tienes antecedentes fidedignos o con cierta certeza de lo que pasó esta semana. Inicialmente se dijo que habían 2 fallecidos, después era 1. ¿Tienes alguna información que nos puedas contar respecto de lo que tú sabes que ocurrió ahí? Sí. A ver, primero, bueno, muy buenas noches también. Muchas gracias por comentar y poner este tema en agenda y tratar ojalá de conversarlo en una perspectiva política, de una perspectiva mayor también, ¿cierto? A ver, lo que ocurre aquí es que efectivamente este estado de emergencia que pone a personas, ¿cierto? En este caso una institución como son las Fuerzas Armadas que tienen un rol muy distinto, ¿cierto? Al que no solamente le entrega la Constitución, sino también la legislación, tiene una serie de atribuciones, ¿no? En la región para poder coartar y para poder limitar el libre tránsito. Y lo que aquí ocurre es que hay, por cierto, una manifestación, un corte de la carretera que se da por un grupo de personas que pertenecen a distintas comunidades. Fue pacífica esa concertación en ese lugar. No iban armados, por el contrario, hicieron una rogativa, hicieron un yeyipún, mostraron, por cierto, su desacuerdo con lo que estaba ocurriendo allí. Recordemos que además había allí una caravana de autos que estaban que no podían avanzar porque les impedían el libre tránsito. Y son personas que están, no solamente las personas mapuche que participaron de esa manifestación, sino también las personas que estaban en estas caravanas quienes dan cuenta
de que aquí no hubo un enfrentamiento, no hubo un cruce armado, sino que hubo un uso de las armas por parte de personal militar. Y tanto así, cierto, que la persona que fallece no lo hace ni siquiera en el medio de una manifestación, sino que lo hace en el patio de su casa, ¿no? Un joven mapuche, nuevamente de 23 años, y otras personas que resultan heridas, además en este intercambio de, digamos, en este uso, como decía, excesivo de la fuerza por parte de personal militar. Y claro, las primeras informaciones fueron bien dudosas, se hablaba de 2 fallecidos, finalmente tuvimos que lamentar la muerte nuevamente de un joven mapuche, una muerte inocente además, por cierto, y luego hoy día, de hecho, acaban de trasladar también al hospital al Lamien que resultó gravemente herido, una menor también gravemente herida. Es decir, estamos hablando claramente, ¿no?, de una evidencia más que demuestra cómo la militarización de la Araucanía, que no es algo no reciente, se ha intensificado recientemente, no es la respuesta a una demanda mucho más estructural, a una problemática mucho más estructural, que sin duda, a pesar que ya suena cliché, ¿cierto?, de tanto usarlo cuando decimos que esto es una reivindicación de carácter político, hoy día más que nunca están las condiciones para avanzar a un diálogo plurinacional, ¿no?, de carácter político realmente. Verónica, uno escucha esta información en un contexto de estado de emergencia en la zona, y entiendo que Carabineros ha estado acompañado de funcionarios de la Armada, corrígeme si eso no es así, pero sí, me parece que son funcionarios de la Armada. ¿No te parece qué hace la Armada prestando auxilio en la fuerza pública? Normalmente en otros estados de emergencia ha sido el Ejército, pero ahora es la Armada, con toda la carga que tiene la Armada en este país respecto a sus posiciones sobre la democracia, pero también pareciera ser que es la Fuerza Armada más dispuesta a ejercer estas labores a diferencia del Ejército. ¿Cómo lo interpretas tú? Sí, yo imagino que lo señalas a propósito de los hechos de Valparaíso, ¿cierto? Y sí, donde la ciudadanía, ¿no? También del golpe de Estado, digámoslo. Nos recordaremos que en Chile el golpe de Estado fue organizado por la Armada inicialmente, después se sumaron las otras fuerzas públicas. Sí, sí. Yo creo que finalmente cuando uno empieza, ¿cierto?, a atar determinados cabos, cuando uno ve también, ¿no?, que la decisión, yo estaba revisando de hecho la prensa a propósito de esta situación, y ya desde el 2018, desde el 2019, que se venía insistiendo en la necesidad de no solamente aumentar recursos y contingente policial en la región de la Araucanía, sino además de incorporar allí, ya en la época incluso en la que Espina era ministro de Defensa, la necesidad de incorporar a la fuerza militar, ¿no? Y yo creo que efectivamente ninguna decisión que se toma en torno a la Araucanía es una decisión ingenua o es una decisión que se tome, ¿no?, dejando, digamos, situaciones que puedan interferir en este plan que de alguna manera tiene este gobierno, ¿cierto?, que es el de poner la situación de seguridad y la situación de la Araucanía solamente como un tema de violencia, un tema de terrorismo, un tema de narcotráfico, que son las palabras que utiliza, sino que creo yo, ¿cierto?, que esta insistencia que ha tenido en este último tiempo, en un contexto político, en un contexto de acusación constitucional, en un contexto en la que ya están de salida del gobierno, en un contexto en el que es probable, esperemos que así sea, que no ganen, ¿cierto?, quienes representan a los intereses de este gobierno actual, o peor aún, que extremen, ¿cierto?, esos ideales. Obviamente la situación, la triste y terrible situación que se vive en la Araucanía es la excusa perfecta para continuar, no solamente desviar la atención, sino que además continuar profundizando, ¿cierto?, en esta brecha, ya en este abismo que es la relación con el pueblo mapuche y con las organizaciones que además han ido también creciendo, que han ido surgiendo en las últimas décadas, producto, diría yo, de dos cosas. Uno es de la estrategia de militarización por parte de los distintos gobiernos y por otra parte de la inexistencia de un Estado democrático en la Araucanía. Verónica, a propósito de esto de la Armada, porque la Armada está en la región del Biobío, porque ellos están con las facultades de asumir el estado de excepción y de emergencia.
Hoy día el Mercurio trae una declaración que aparentemente es real, por lo que escuché después en la radio, no la desmintieron, que el almirante, el comandante en jefe de la Armada, que es Juan Andrés de la Maza, entregó para que se leyera en todos los cuarteles de la Armada de todo el país. Y ahí se dice textual, estamos hablando de hoy día. Estos incidentes ocurrieron el 3 de noviembre, estamos hablando hoy día, día 7 de noviembre. Comillas, durante la tarde de ese día se reportó el fallecimiento de un número indeterminado de comuneros mapuche y otros heridos, lo cual actualmente está siendo investigado para determinar si están relacionados con los hechos descritos. Quiero decir que aquí lo que hay es un respaldo a todas sus fuerzas, al orgullo que tiene de cómo enfrentaron la situación, y debo decir que lo que me impacta es que le manda un saludo a los infantes de Marina, porque son infantes de Marina los que están actuando en el Biobío, en la región, pero no hay ni una sola palabra en que lamente la muerte, porque habla de varias muertes, de las personas que habrían fallecido. ¿Qué opinión le merece esto? A ver, yo creo que uno puede analizar eso también de distintas maneras, ¿cierto? Hay un elemento quizás estructural, y es cómo el Estado y claramente las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública expresan una visión, una forma de entender un Estado-nación, y por lo tanto cómo esta institucionalidad es indolente a todo aquello que no se asemeje a ese Estado-nación, y somos los pueblos indígenas, ¿cierto?, incorporados de manera forzada a lo largo de la historia de esta república, los que no representamos los ideales de estas instituciones. Por otra parte, son instituciones que efectivamente, ¿no?, han tenido un rol en la historia chilena, en la dictadura. Son instituciones que todavía hay un velo, ¿cierto?, que no nos permite, ¿no?, democratizar y conocer profundamente la forma en la que se les enseña, la forma en la que son formados, valga la redundancia, la formación, de hecho, en derechos humanos. Y no me cabe ninguna duda que en derechos de pueblos indígenas que han tenido un amplio desarrollo desde la década del 2000 en adelante, a través de convenios y pactos, ¿cierto?, que el propio Estado de Chile ha ratificado, no son enseñados a estas instituciones. Y por cierto también, ¿no?, hay un lenguaje de odio que uno escucha en las autoridades políticas y en las autoridades de las cuales dependen estas instituciones, que recordemos que en democracia además deben dar cuentas y deben someterse, ¿verdad?, a un mandato democrático. Y cuando uno escucha esos discursos de odio desde el presidente, de los distintos ministros del Interior, de los distintos ministros de Defensa, ¿cierto? Por cierto que hay ahí un reflejo de esa, yo diría, deshumanización que se ha producido con el pueblo mapuche. Yo creo que demuestra un botón. La institucionalidad ha buscado extinguirnos, ¿no?, que ha buscado que desaparezcamos de alguna manera, que somos este enemigo interno, como nos quieren llamar. Obviamente este tipo de discursos que son muy peligrosos, este mensaje que tú señalas, Mónica, es muy peligroso, no solamente para la institucionalidad, sino para el avance y la consolidación de la democracia, y para lo que queremos, ¿cierto?, discutir o plantear en un nuevo pacto de convivencia como es la Convención Constitucional. A mí me parece que hay un desapego, un desapego absoluto de comprender el momento histórico, político, refundacional que estamos viviendo en la Convención versus estas palabras, ¿cierto?, que reflejan el pensamiento, espero, de una minoría, que lo más probable, ¿cierto?, es que pongan ciertas trabas para poder avanzar hacia un Estado plurinacional, como es lo que nosotros aspiramos como pueblo. Verónica, a propósito de la mención que has hecho a la doctrina de seguridad nacional, yo creo que esta semana he escuchado más que nunca, hasta lo que recuerdo de la dictadura, la palabra terrorismo. Es un calificativo que, si bien, bueno, de hecho se aplica en una ley antiterrorista sistemáticamente a hechos acontecidos en el Gualmapu, hoy día se califica con una ligereza, un diagnóstico de un terrorismo que campea en la zona, con decomiso de arsenales. Esa es la información que entregó el jefe de la Armada, arsenales.
Entonces uno se imagina como Carrizal Bajo. Como Carrizal Bajo, claro. Y eran 3 armas de calibre pesado, armas de guerra, pero al punto que en el tribunal ni siquiera los detenidos fueron, con esa supuesta evidencia tan fidedigna como para hablar de arsenales, los detenidos que fueron puestos a disposición quedaron en libertad, ni siquiera fueron imputados por algún delito, quedaron en libertad. Se abrió una investigación a propósito de una querella de la Armada, y la otra investigación que se abrió es por violaciones a los derechos humanos por la muerte de Yampi y los otros 3 heridos, ¿no? Pero el terrorismo además se fundamenta, sabemos, en esta doctrina de seguridad nacional, que sitúa un enemigo interno en el Gualmapu, y eso es lo que justifica esta situación. Pero además aparecen videos. Aparece un video un día antes de que se declarara el estado de emergencia de un comando de un perfecto negro impecable con el rostro cubierto, por supuesto, muy armados, premunidos de armamento pesado de guerra. Era una verdadera guerrilla, que están ocupando un lugar y que dicen que no lo van a desocupar si no es por la fuerza y por las armas. Se declara el estado de emergencia y se van. Este grupo armado. Y luego, el día siguiente de la muerte de Yampi, aparece este otro video, que son ya 40. Esto es un verdadero destacamento terrorista, por lo que se muestra. Están marchando, están entrenando. Efectivamente sabemos que hay grupos paramilitares y que la radicalización del conflicto está escalando. Pero ¿esto es real? ¿Estos videos son verosímiles? Mira, qué increíble, ¿eh? Yo creo que después de lo que ha sucedido con el asesinato de Lamien Camilo Catrillanca, ha sido muy legítimo que nos cuestionemos todo aquello que la institucionalidad del Estado nos muestra para hacernos un juicio, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo o de lo que sucede con estos grupos. Recordemos incluso que ya en el gobierno de Michelle Bachelet se hablaba de la existencia de financiamiento externo para grupos terroristas, ¿no? Se empieza a instalar la idea del terrorismo, formación, ¿cierto?, en Colombia, formación con grupos vascos, en fin. Y ese ha sido un concepto que se ha utilizado para mantener la militarización de la Araucanía. Está claro que, sobre todo porque no ha habido una respuesta institucional a la restitución territorial, que ha sido un tema. Se han ido diversificando las organizaciones vinculadas a esas demandas territoriales. Si bien en un principio eran la coordinadora Arauco-Mayeco, hoy día tenemos otros grupos que se convierten un poco en células, como es el caso de Huaychana-Ucamapu, al que se le atribuye, ¿verdad?, este video. Sin embargo, la capacidad de organización de estos grupos es muy minoritaria, es pequeña. La capacidad incluso de convocar a jóvenes mapuches es pequeña. Y aquí yo me remito incluso al caso de Temucuicui, que es una comunidad autónoma ancestral que viene con un proceso de recuperación y control territorial de más de 20 años, donde a propósito de este allanamiento que se hizo, ¿cierto?, no se encontraron estas armas de grueso calibre, ni todo aquello que quieren imputar, obviamente, al movimiento indígena. Quiero decir, por una parte, por lo tanto, que hay organizaciones que hoy día están que no confían en este Estado, que consideran que este es un Estado colonialista y que la única vía es el uso de la violencia o el uso de la fuerza. Pero eso es bastante minoritario y su capacidad organizativa es bastante minoritaria versus, ¿cierto?, lo que una gran mayoría del pueblo mapuche hoy día está apostando, que es la vía del diálogo, la vía de confiar en una convención constitucional, la vía de hablar de una refundación. Y por lo tanto, yo más bien a lo que llamo a la cautela. Yo escuchaba al ministro Delgado hablar con tanta seguridad y aseverar, a Urquizar de hecho también aseverar que de hecho gracias a este estado de emergencia poco menos que ha disminuido el narcotráfico y el narcoterrorismo en la zona, porque hay mayor control. Con una liviandad emiten una serie de juicios, ¿no?, sin ninguna prueba, sin ninguna veracidad, y yo creo que nos tienen que conceder a las y los ciudadanos, y especialmente a aquellos que nos autoidentificamos como mapuche, la legítima duda frente a estos videos que, como además tú dices muy bien, aparecen en los momentos claves, ¿cierto? Momentos antes en los que el presidente tenga que solicitar al Congreso la ampliación, ¿cierto?, de este estado de emergencia.
Y bueno, y por cierto, además, ¿no?, con esta consulta que hoy día se dieron los resultados entre medio, que lo que buscan en el fondo es cómo legitimar una decisión que, eso sí, hay evidencia demostrada que claramente no es la vía, ¿no? Ahora, no se ha terminado sí. Lo que sí, Verónica, sí, por un lado parece esta fundada sospecha de montaje, por otro lado hay actos que son cada vez más violentos y que incluso aquello que antes eran sabotajes contra propiedades, maquinarias, ya están empezando a poner en riesgo vidas, incluso han muerto trabajadores o han quedado gravemente heridos trabajadores. Entonces también, y actos que se ha reivindicado incluso la propia CAM. Entonces hay también una inflexión, es decir, en esta radicalización se instala además una grieta respecto de los escaños, los representantes convencionales de los pueblos originarios, que fueron declarados además sometidos a un acto de sumisión en la convención. Entonces, esta grieta puede agudizar el conflicto, se puede reencontrar, porque necesitamos un movimiento que dialogue. Esto tiene vuelta atrás. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene de aquí a que la convención pueda ofrecer un resultado que baje un poco, ponga paños fríos a esta situación? Sí. A ver, yo creo que efectivamente aquí hay no solamente una vuelta atrás, sino que la posibilidad de iniciar un nuevo camino, y esa es la gran apuesta. Obviamente estos grupos y estos movimientos que han tenido la posibilidad además, ¿no?, de existir desde la década de los 90 en adelante, plantean llegar quizás a un mismo fin por una vía distinta, ¿cierto? ¿Cómo se reconoce nuestro derecho a la autonomía, nuestro derecho a la libre determinación? Y si bien efectivamente hay, y como ocurre al interior de cualquier nación, dentro de la nación chilena hay múltiples propuestas, múltiples alternativas y críticas también incluso al propio proceso constituyente, también ocurre dentro del pueblo mapuche, un pueblo además que ha sido, ¿cierto?, como decía antes, castigado, discriminado, excluido por parte de este Estado. Sin embargo, hay una gran mayoría que hoy día está haciendo una apuesta institucional, que es con los mismos mecanismos de este Estado, ¿verdad?, con los que se genera esta convención empujada por una ciudadanía mayoritaria que quiere pensar que es posible una nueva forma de convivir. Es allí donde nosotros hacemos la apuesta y es allí donde también esperamos, ¿no?, que los distintos actores también hagan la apuesta, no solamente los actores del mundo político, también los medios de comunicación. Hemos sacado una serie de columnas, ¿cierto?, de pensamientos donde planteamos cuáles son las posibilidades de un diálogo plurinacional y cómo, obviamente, un primer gesto potente es primero terminar con el estado de emergencia y retirar a esta, no solamente a las Fuerzas Armadas, a carabineros que han tenido, recordemos que hay una estrategia de instalación en la zona de larga data, de aumentar el número de comisarías, incluso disminuir el número de colegios para instalar comisarías en algunas comunidades, el Comando Jungla, en fin. Un primer gesto real de diálogo es decir que queremos sentarnos a la mesa sin que existan, ¿no?, un estado de emergencia de por medio. Ahora, a propósito también de tu pregunta, yo creo que también hay que hacer una lectura política del momento en el que estamos. Es un gobierno deslegitimado, es un gobierno que está terminando, existe la posibilidad de elegir un nuevo presidente o presidenta que represente mayoritariamente lo que la convención está empujando, y tenemos a puertas una convención que ya empezó a discutir los contenidos de la Constitución y que además tenemos la posibilidad de hacer diálogos en los territorios y para los pueblos indígenas la posibilidad de consultar el resultado de esa Constitución. Allí yo pondría, y quizás un espíritu un poco más positivo y de confianza en este ámbito más estructural, en este ámbito refundacional que es la convención. Pero mientras, si sigue, ¿cierto?, una estrategia cortoplacista y una estrategia además con una mirada bien chica respecto de cómo sacar créditos políticos una vez más del dolor que se vive en la región de la Araucanía y sobre todo también de las comunidades mapuche que están en territorios ancestrales, difícilmente vamos a poder avanzar. Mira, yo creo que es tan sencillo. Yo pensaba a propósito de esta encuesta, esta consulta ciudadana que se hizo, ¿cierto? Que participó menos del 20%, disculpa, Verónica. Tal cual, ¿no? Un 16,8%, de los cuales hoy día los titulares decían más del 80% de los que participaron
quieren, ¿cierto?, que se mantenga el estado de emergencia. Pero, ok, uno podría discutir las magnitudes, la participación, pero la pregunta es, ¿por qué este mismo proceso no podría ser válido, por ejemplo, para consultar cómo dar una salida política a esta situación, ¿no? Y no llevarla a una cuestión tan chica como es continuar o no un estado de emergencia. Entonces, Verónica, las consultas ciudadanas sirven para algunas cosas, pero claramente no sirve para lo político, ¿no?, para lo estructural. Verónica, hay muchos antecedentes previos, digamos que tal como tú decías, hacen legítima la duda, pero libretos parecidos de que aparece un video, un grupo armado, también los hubo en el caso previo a lo que pasó con Camilo Catrillanca, y sin embargo el libreto se sigue repitiendo. Vuelvo con el punto de la Armada, son funcionarios de la Armada o exfuncionarios de la Armada los que hoy día están a cargo de la Oficina Nacional de Inteligencia en La Moneda, y además están con el mando operativo en la zona. Entonces uno puede sospechar legítimamente que se pueden establecer estos libretos, ¿no? Sacar un video, hay terrorismo, qué sé yo, la necesidad del estado de emergencia y en fin. ¿Existe alguna institución, entidad interesada en investigar la verdad de los hechos? Porque a mí me pasa que al final, ahí a lo mejor este grupo existe, ¿le creo? Sí. A ver, es difícil porque hoy día más que pensar en personas, yo creo que hay que pensar en instituciones, ¿no? Instituciones que permitan generar un diálogo en confianza. A mí me parece sumamente grave lo que tú señalas también, ¿cierto? Porque estamos en democracia y lo que uno ve es que parece que esa democracia no opera en la Araucanía. Y aún más, ¿cierto? Uno se pregunta que hay un financiamiento del Estado para estas instituciones, para estos comportamientos, para estos entrenamientos, ¿cierto?, para dar el poder incluso de decidir en un estado de emergencia a estas instituciones que no están formadas para eso, ¿no? Yo creo que el llamado que hicieron, por ejemplo, las universidades de la región en un momento es una alternativa válida. Recordemos también que producto de la convención se hicieron múltiples tragunes en muchos territorios, incluso en comunidades que dentro de estas reuniones, estos tragunes, dijeron que no, que se iban a restar de participar, por ejemplo, en la convención, o que se iban a sumar a participar. Entonces yo creo que también hay que pensar que para que exista un diálogo hay que validar a quienes se sientan a esa mesa. Y mientras no se valide al pueblo mapuche como un actor político, como una nación con capacidad de generar propuestas, mientras nos sigan mirando desde estos ojos racializados, ¿cierto? Mientras nos sigan considerando que no tenemos la capacidad, y hoy día, mira, estamos aquí conversando, hoy día más que nunca creo que están las condiciones para un diálogo plurinacional, con personas preparadas, con la sabiduría que existe en las personas de los territorios, con personas que están en lugares políticos, ocupando espacios de poder como nunca los habíamos tenido. Yo más bien haría una apuesta más que pensar en personas, yo diría, en esta institucionalidad que se está generando en este tejido institucional, que tiene incluso una convención como parte del tejido, como parte de las posibilidades de generar un diálogo real. Pero yo me pregunto, ¿cierto?, si la voluntad de los gobiernos de turno son, ¿no?, las que están fallando para que eso ocurra. Verónica, pero más allá del diálogo y de lo que pueda resultar de la convención, yo entiendo que Alejandra está preguntando por algo que es muy importante, porque en el caso Catrillanca, si no hubiera sido por cómo se hilaron las cosas, el montaje habría tenido resultado y habríamos creído todos que hubo un enfrentamiento, que Catrillanca había participado en el robo de los autos de las profesoras, que todavía hay una nebulosa allí, y que ninguno de los carabineros portaba cámara. Bueno, la verdad era totalmente distinta. E incluso, ¿no es cierto?, tenemos hoy día a un oficial que está preso y formalizado y acusado por ese asesinato, por homicidio. En este caso, más allá de los diálogos, Verónica, es muy importante que no pase así. La vida del joven Yempi es importante. No puede ser así nomás. Y a mí me causa mucha extrañeza el comunicado de la Armada. Habla de
fallecimiento de un número indeterminado de comuneros. ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Hubo enfrentamiento? Todo parece indicar que no lo hubo. Es decir, y Yasna decía que efectivamente se ha radicalizado el conflicto. Desde la muerte de Catrillanca se ha radicalizado. En los últimos 3 años tenemos actos de violencia. Por lo tanto, lo importante aquí es hacer que se confluya y que haya justicia, porque si no, la pradera se sigue encendiendo y esto no tiene fin, con víctimas de todos los lados. Sí, sí, yo coincido plenamente. Yo creo que a propósito de la indolencia que yo decía, cuando nos cuesta identificarnos con este otro que hemos sido los pueblos indígenas, ¿no? Y claramente el asesinato de Camilo Catrillanca, yo decía, marca un antes y un después, porque se hace evidente cómo instituciones del Estado se concertan para mentirle al propio Estado, ¿no? Para mentirle no solamente a su propia institucionalidad, sino también a la ciudadanía. Y en este caso en particular, lo que no puede ocurrir, pero yo diría que ese es el gran temor que siempre tenemos los pueblos indígenas y el pueblo mapuche, que quede finalmente en un manto de impunidad. No es el primer joven, el primer comunero que es asesinado en dictadura por supuestos enfrentamientos con instituciones del Estado. Lo que ha pasado con el caso de Alex Lemun recientemente, el caso de Matías Catrileo, ¿no? Las muertes que no han sido respondidas o explicadas, como el caso de Macarena Valdés, además, ¿cierto?, donde se empiezan a mezclar también disputas con el capital que se encuentra, ¿no?, y con las empresas extractivistas, empresas hidroeléctricas, empresas, ¿verdad?, forestales en la zona. Entonces, yo creo que lo que no puede pasar, y coincido en el punto contigo, la impotencia que uno siente, al menos en lo personal, cuando uno escucha este tipo de declaraciones, cuando hay una liviandad, ¿cierto?, y la posibilidad de usar estos espacios públicos para decir cosas que los pueblos indígenas no tenemos la oportunidad. Y obviamente el asesinato, aquí hay una familia que está sufriendo, hay una comunidad que está sufriendo, y finalmente la sensación con la que uno se queda es que lo más probable es que no hayan culpables, ¿no? O que se tarden tanto los procesos que terminen finalmente cumpliendo, ¿cierto?, de manera simbólica un par de días más, un par de años más, porque se supone que ya cumplieron, ¿cierto?, las penas a las que fueron sometidos. O sea, lo que ocurre, y yo creo que ahí hay un nudo bien importante, lo que ocurre entre estas expresiones del Estado, que son las instituciones de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública, con el pueblo mapuche, esa restitución de esa confianza, quizás se logre, ¿cierto?, muchas décadas más adelante con una nueva constitución. Bajo las condiciones actuales no hay ninguna posibilidad de ello. Yo te agradezco mucho que hayas participado con nosotros hoy día, porque efectivamente creemos que toda la gente en su casa está preocupada de esto. Es indispensable separar el negocio del robo de la madera, que es un tremendo negocio, se calculó el año pasado que son 130 millones de dólares o 160, no me acuerdo bien, pero son 133 millones de dólares, lo que se calculan las pérdidas por el robo de madera. El narcotráfico genera otro tanto de millones de dólares y el tráfico de armas también. Por lo tanto, urge separar aquello de las demandas legítimas de restitución de tierra. Te agradecemos mucho y esperamos seguir contando en los próximos tiempos con el análisis, porque lo que acaba de ocurrir esta semana en la Araucanía va a seguir siendo parte de la agenda, con elecciones, sin elecciones, con todo lo que venga, pero debe seguir en el centro de la agenda. Muchas gracias y buenas noches, Verónica. Y a ustedes, muchas gracias a ustedes. Espérennos un momentito nada más, porque vamos a ir a un corte comercial de aquellos que posibilitan que tengamos libertad editorial, y volvemos de inmediato. En instantes, entrevista en estudio con la diputada Carmen Hertz. Nos encontramos con Gema Carreño del Campo, tía de Sebastián Sichel en los tiempos que usaba el apellido Iglesias, quien quiere hacer uso del derecho a réplica de esta familia sobre las cosas que ha contado el candidato presidencial respecto de su vida, especialmente su infancia y adolescencia.
Buenas tardes, Gemma, ¿cómo estás? Hola Alejandra, buenas tardes, un gusto. ¿Cuál era tu relación con Sebastián de parentesco desde su infancia? ¿Qué nos puedes contar? Sebastián apareció en nuestras vidas cuando él tenía 3 años, cuando Saúl, hijo de mi hermana Rosa Carreño, se casó con Ana María, ¿ya? Desde ahí hasta, te voy a decir, hasta que hubo un quiebre familiar y que ya nos alejamos un poco, ¿ya? ¿Qué edad tenía Sebastián? Debe haber tenido como 15 o 16 años, sí. Ya, o sea, ¿lo conociste, compartiste con él durante toda su infancia y adolescencia? Sí, no te voy a decir que todos los días, pero mis vacaciones sí, y estaba en contacto con mi hermana, así que fui enterándome de su vida, igual de la Banja, que sí, ella sigue siendo mi sobrina, de todas maneras, ¿ya? Te puedo decir, o sea, yo más que nada, siempre hay 2 versiones en una historia. Entonces, la de Saúl, quiero decir que muchas cosas que él dijo son así. Quiero también decir que muchas cosas faltó a la verdad a Sebastián, ¿ya? Porque esa señora que dijo que vendía cosas en la feria era mi hermana. No es que sea malo que venda cosas en la feria, pero no fue así. Nunca mi hermano vendió nada en la feria. Sí era testigo de Jehová, sí. Pero ella tenía un oficio que era el ser modista. ¿Ya? Mi hermana tenía un departamento en Viña del Mar, en la población en Parkinson Norte, donde ahora, bueno, sigue existiendo esos departamentos, pero ahora hay un mall, está todo terriblemente cambiado. En estos tiempos no. ¿Ya? ¿Era un barrio, dirías, de clase media, de clase baja? ¿Era un campamento? No, era de clase media. No te voy a decir que acomodada, pero clase media. Mi hermana tenía 4 dormitorios, 2 baños. Tenía un lindo estar, un balcón, que además tenía refrigerador, tenía agua caliente, tenía luz, tenía televisor. Así que él está faltando la verdad cuando dice que nunca en su infancia vio televisión. No es así. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la importancia de tu hermana en la vida de Sebastián? Mira, mucho de esa familia Iglesias Carreño, yo estoy hablando porque siento que mi hermana ha sido violentada un poco, invisibilizada por Sebastián y por la Banja, porque mi hermana pasó muy preocupado de ellos. Mi hermana siempre estaba ahí, Ana María siempre contaba con su suegri que le decía, y le iba a dejar los niños, o mi hermana los iba a buscar, pero siempre estuvo al pendiente de ellos. A la Banja la llevaba al colegio, se preocupaba de sus reuniones, de sus actos de fin de año. Siempre estuvo pendiente de ellos, estuvo en su vida. Estuvo en su vida como una abuela cariñosa, amorosa, que los amó. Mi hermana ya falleció ahora, por eso estoy hablando por ella. Mi hermana en el 2015 falleció y siempre lo presentó a él, siempre fue su tatán y era su nieto mayor para ella. Porque después, bueno, porque Saúl a todo esto, Saúl no es un aparecido, Saúl tenía 4 hermanos. ¿Ya? Saúl, el padre adoptivo de Sebastián, claro, tenía 4 hermanos más, ¿ya? Y mi hermana, por ende, tenía más nietos, porque también los chicos se casaron y tuvieron su familia. Así que, y él compartió, y yo aquí te puedo dar testimonio, de que compartió con sus primos, y que Banja todavía, hasta con mi hijo, tienen contacto. Cuéntame de esta foto de tu hermana. Ella era bailarina, me decía. Mi hermana fue bailarina del Teatro Municipal. ¿Ya? Mi papá le pagó con harto sacrificio, le pagó los estudios, porque ella era muy artista, era muy graciosa. ¿Ya? También, además que era bellísima, mi hermana, bellísima. Me gustaría visibilizarla, porque eso es lo que me da mucha pena, me da la ingratitud de parte de Banja, sobre todo. Porque era su abuela y la amó por sobre todas las cosas. Yo sé que la amó, porque cuando viajaba a Santiago venía con ella, me venía a ver a mí, venía a ver a mi papá y andaba con la Banja.
a todos lados. Y él la llamaba por teléfono y me decía, uy, que sabes que no puedo porque Vanjita está los actos del colegio y tengo que llevarla. Entonces era la mamá preocupada de la Vanja, exactamente. ¿En qué se contradice el relato o tu experiencia de esta vida familiar con las versiones que ha dado Sebastián sobre esta infancia dura en la pobreza, soledad, hambre? Bueno, se contradicen que siempre tuvieron una abuela, que era mi hermana, Rosa Carreño, que estuvo pendiente de ellos. Yo no voy a decir que Saúl fuera un santo, ni mucho menos, pero en esta relación eran dos, ¿ya? Y los dos hacían lo mismo. ¿Hacían lo mismo? ¿Te refieres a las descripciones de que ha hecho el mismo de alcohol, Sebastián, exactamente, y drogas? Y drogas, pero yo puedo dar fe que mi hermana sí se preocupó de ellos, sí estuvo pendiente de ellos, sí luchó por ellos contra Ana María y contra Saúl, que eran los mal portados. Los dos eran mal portados. Entonces, aquí no le echemos la culpa solo a Saúl. Para portarse mal, ahí se portaban los dos mal. Si hubo sufrimientos o dolor en la infancia de Sebastián y Vanja, fue, dirías tú, ¿por qué? Mira, estos periodos en que vivían con los papás. Bueno, ahora Sebastián, en una de sus declaraciones, me tuve que dedicar a investigar y leer sus declaraciones. Él desde el 2013 que empezó a hacer campaña y al mismo tiempo resucitó a Saúl. Yo no sé con qué fin. Saúl había desaparecido de la vida de ellos. No supieron nunca más, ¿cómo es que se llama? Los molestó, nada, no los ha acosado para nada. Fue él el que lo trajo a la palestra. Fue él el que se acordó de Saúl y de quererlo culpar de todo. En esta relación, era una relación tóxica, él ha sido generoso perdonando a su madre, a su padre, porque el primer abandono que él sufrió fue de su padre biológico. Ese fue ¿cómo se llama? El gran abandono que él tuvo, porque su papá no lo quiso reconocer. Su papá dudó, porque él mismo lo dice en otra declaración, de su paternidad. Y después, cuando grande, se reencontró con su papá, pero fue porque él lo estaba buscando y el Señor se enteró. Saúl era súper chico, tenía 20 años, la Ana María igual cuando asumieron esta responsabilidad. Hay que ser bien valiente. Y además, como él dice, su madre ahora tiene esa condición psiquiátrica del amor al odio. Cambios temperamentales terribles, agresiones y violencia. Así que aquí los dos eran violentos. Y por eso mi hermana siempre estaba al pendiente de ellos, porque sabía lo que pasaba. Lo tenía súper claro. Por eso ella tomaba a sus niñitos y como buena gallinita se los llevaba. Ahí está. Nos decías hace un momento que los dos usaban alcohol, drogas. Sí, mira, el recuerdo que yo tengo de Saúl, cuando muchas veces tuve que vivir en mi casa porque mi hermana también sufrió abuso y llegaba a mi casa con los 5 chicos. Y Saúl era como si bien retraído y bien tímido. Entonces, bueno, me ha costado un poco ubicarlo en ese desatarse tanto, ¿ya? Sí lo viví cuando en esta época teníamos juntas familiares. Él se acercaba a Ana María y le decía, Ana, no tomes tanto, Ana, párala. Y ella se enojaba, se enfurecía y se mandaba a cambiar. Entonces al final después, en muchas de estas reuniones que hicimos, ya no iban ellos, pero sí estaban los niños, porque mi hermana sí se encargaba de tenerlos. Ellos salían del colegio y mi hermana los iba a buscar. Y los dejaba en el departamento con ella, viviendo todo el verano. Y por eso nosotros después, cuando yo salía de vacaciones, yo trabajaba, salía de vacaciones, me iba para allá y estaba con ella. Y compartíamos. ¿Y tú por qué sientes que tu hermana ha sido violentada en el relato de Sebastián Sichel? Porque se refiere a ella de una forma muy despectiva, como si no hubiese tenido una importancia en su vida, y la tuvo, aunque él no lo quiera reconocer ahora. Mi hermana la tuvo. En la que hay una foto en que él le regala, que las encontramos después cuando después que mi hermana fallece, las encontramos.
que aquí está él, con Banja en brazo, y atrás le puso, para la abuelita más linda del mundo. Es octubre del 81. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué está faltando la verdad? ¿Por qué la invisibiliza cuando fue parte importante de su infancia? Cuando ellos volvieron de ese viaje loco que hicieron, ellos llegaron llenos de picaduras, de zancudos. ¿Quién crees tú que los fue a buscar y los curó a los dos y los tuvo hasta que se recuperaron? Mi hermana fue. Claro, porque es una locura, ¿cómo te vas de viaje? Pero a la Ana María no la llevaron a la fuerza ese viaje. Ella aceptó también, porque era la moda en ese tiempo. Claro. En los jóvenes. Andar mochileando. Andar mochileando. El problema fue que ellos llevaban 2 niños y eso fue una irresponsabilidad. No deberían haberlo hecho. Ahí le encuentro toda la razón, ¿te fijas? Pero la persona que después los recibió y los cuidó y los protegió fue... Ahí mi hermana ya le quedó claro de que ella tenía que estar siempre presente, siempre. ¿Por qué crees tú que él omite esa parte de la historia? Pues me encantaría saberlo, porque yo pienso que para su campaña no le sirve, ¿ya? Porque él quiere dar una imagen de que fue una persona demasiado violentada, demasiado vulnerable. Entonces ese es su caballito de batalla en su campaña. Y no fue tan así, porque él tenía una contención, él tenía un grupo de apoyo, que eran los Iglesias Carreño igual. No, Saúl no, y la Ana María tampoco, porque ellos estaban buscando su destino, los dos a lo mejor, ¿te fijas? Pero el resto de la familia Pero sí. El resto de la familia no, y no éramos hippies, para nada, nunca fuimos hippies. Vivíamos en casa. Saúl jamás vivió en una casa rodante. Jamás vivimos en carpa. Sí salíamos de vacaciones, pero así tan vulnerable. Hasta el momento en que yo lo dejé de ver, que fue 15, 16 años, él contaba con nosotros y con su abuela Rosa Carreño del Campo. ¿Cómo fue para tu hermana enterarse de que él se había cambiado el apellido? Fue doloroso, le dolió. Le dolió, pero mi hermana era una persona que amorosa y generosa. Dijo, él habrá tenido sus razones. Bueno, dijo, Saúl lo abandonó. En este devenir, porque a lo mejor desde su perspectiva de niño, él estaba, no sé, todo el año con su papá y su mamá pasándolo mal y solamente veía a la abuela los fines de semana o en las vacaciones. ¿Tú crees que él realmente pasó hambre o que se dieron esos espacios de tiempo suficientemente amplios como para que él tuviera una experiencia de vulneración? En las declaraciones o entrevistas que él ha dado, él reconoce que nunca pasó hambre. ¿Ya? Y que siempre... Entonces son esas cosas que no lo entiendo, porque también en una entrevista dice que su mamá era de clase acomodada, ¿ya? Sí. Y después, en otra entrevista de un año después, que era de clase media. O sea, ¿de qué estamos hablando? Era de clase acomodada, claro, porque Saúl vivía acá, en Las Condes. Se conocieron estudiando en la nocturna en el Colegio Fleming y fueron amigos por mucho tiempo. Por muchos años, y ahí después ya se gustaron, no sé, pasó más allá y empezaron a pololear. Yo a la Ana María conozco cuando era polola de... ¿Por qué ellos estudiaban en la nocturna? Bueno, Saúl trabajaba en el día y Ana María me imagino porque tenía que cuidar a Sebastián. Ya. Y su papá trabajaba... En ese tiempo tampoco las mujeres con hijos no podían estar en el liceo. Exactamente, porque a ella le echaron, él mismo lo reconoce, que la mamá estudiaba en Las Monjas y le echaron por el hecho de que estaba embarazada. Años atrás así eran de drástico con las mujeres. Me acuerdo, cualquier liceo, que la mujer se embarazaba y chao pescado. No tenías derecho a seguir estudiando, que lo encontraba que era una aberración. Y bueno, él también reconoce que su abuelo para él fue una vergüenza para su familia que su mamá quedara embarazada tan joven, y mamá soltera además. Entonces hay cosas que hace una declaración un tiempo, después hace otra declaración, pero ya el tono se le está pasando la mano y cada vez dice cosas más feas respecto
a Iglesias Carreño, porque Saúl es Iglesias Carreño. ¿Te fijas? Entonces también nosotros nos estamos sintiendo, vulnerados también, pues, porque también nosotros tenemos derecho a existir y tenemos derecho a réplica y a contar lo que nosotros vivimos con él, porque nosotros no estamos invisibles, no nos hemos muerto, y aquí están, tú puedes ver todos los recuerdos que tenemos. En tu recuerdo, ¿cómo era realmente Sebastián Sichel? Sebastián era un niño normal, se relacionaba súper bien con sus primos, jugaban, íbamos a la playa, en la noche nosotros nos juntábamos los grandes, bueno, hay fotos que tú vas a ver después que estamos los grandes y los niños estaban en el dormitorio de mi hermana, donde estaba el televisor, estaban viendo películas, entretenidos, y después se iban a sus dormitorios donde habían literas y ahí se acostaban los chicos. El otro día tomamos desayunos todos juntos, teníamos distintas, ¿cómo se llama?, cosas de casa que hacer cada uno, y entonces los grandes de repente los llevábamos a caminar, íbamos a los juegos ahí en el Marga Marga, o íbamos a una feria artesanal. Eso, no, pero él se llevaba bien con sus primos, nunca hubieron problemas. Él nunca se hizo cargo, como dicen, que se hizo cargo desde los 15 años de su hermana y de su madre. No es así, no es así, porque su mamá se quedó en Viña. ¿Y su hermana? Y su hermana también. ¿Solo él se vino a Santiago? Solo él se vino a Santiago. Él en otra entrevista dice, mi mamá me abandonó cuando salí de cuarto medio, porque se enamoró del hermano de Saúl. Entonces, bueno, yo siento que ese abandono de la mamá también fue antes, porque Ana María se quedó en Viña, se quedó viviendo en Viña. Tu hermana, ¿cuándo, hasta qué edad estuvo en contacto con Sebastián hoy Sichel? No sé, no, ahí sí que no lo tengo claro. ¿Pero continuó en el tiempo después? No, porque mi hermana mi hermana enfermó. ¿En qué año? En el 2014, tuvo todo un año. Él nunca apareció a verla, a visitarla, la Banja sí. Fue a su funeral también la Banjita, pero él no. Él no. No, él no. Te voy a hacer una pregunta que no sé si puedes responder, dado la distancia en el tiempo que tienes con él, pero ¿por qué crees tú que él quiere ser presidente de Chile? Pucha, no sé, fíjate, no sé, ni idea, porque he leído muchas de sus entrevistas y no me dice nada lo que dice. Yo veo solamente que él se dedica a atacar, pero no va a lo que a uno le interesa saber, porque él nunca debería haber tenido pudor y nunca abrir esa puerta de su vida íntima y familiar, porque hay cosas que son terriblemente dolorosas y a nosotros nos ha llevado con esta persecución a tener que volver a recordar, a volver a revivir todo esto. ¿Te fijas? Y ha sido doloroso. Hemos hecho un tránsito que yo no lo había querido hacer, porque antes me habían contado, mira, hay una entrevista del Tatán y todo. Mi hijo, sobre todo mi hijo mayor, porque tiene una relación muy bonita con la Banja todavía, su gatita, él siempre le decía su gatita. No, mi amor, pero ya cuando el otro día lo vi en un programa que después lo vi en otro, y diciendo todas esas cosas, o sea, córtala, no somos invisibles. ¿Y para qué trajiste a Saúl al ruedo? ¿Por qué lo está usando como banderita de campaña para denostarlo? No sé con qué fin. Él quiere dar una imagen de que fue un niño vulnerado, que fue un niño abusado y que por eso él debe ser presidente de Chile. Muchas gracias. Entrevista en estudio con la diputada Carmen Hertz. En la entrevista que ustedes acaban de ver, yo le voy a dar la palabra a Alejandra Matus, que tiene algo que decirnos. Sí, lo primero que quiero decir es que nosotros tenemos los certificados del registro civil y que comprueban el parentesco de Gema Carreño, que dio la entrevista, y de su condición de hermana de Rosa, la
la mujer que falleció y que fue la abuela de Sebastián Sichel mientras llevaba el apellido Iglesias. Usamos el apelativo político porque él es hijo biológico del señor de apellido Sichel y luego cambia su apellido de Iglesias a Sichel. Pero sí, el parentesco existió. También queremos contarles que hemos invitado a Sebastián Sichel numerosas veces a este programa desde que se inició hace ya más de un año y nunca ha querido asistir o aceptado esta invitación. Quien sí respondió o envió una declaración sobre esta entrevista es la hermana de Sebastián Sichel, que nos mandó un comunicado que paso a leer. Con indignación he visto cómo anunciaron una entrevista con una persona que sería una supuesta tía política de Sebastián Sichel, mi hermano. Primero, una aclaración. Ella es media hermana de mi abuela, que nos cuidó y protegió, doña Rosa Carreño, y no tiene ninguna relación de parentesco con Sebastián. Segundo, si bien nuestros abuelos siempre nos protegieron, nadie sabrá nunca lo que vivimos durante décadas. Ella es una persona que nunca fue cercana a mi familia y de la cual no tenía noticias salvo esporádicamente. Me parece increíble que hoy aparezca dando testimonio de una vida que no conoce ni compartió. Como estuve ahí, solo sé que lo relatado sobre la vida de Sebastián es cierto, sino no solo sé que lo relatado sobre la vida de Sebastián es cierto, sino que suaviza eventos para protegerme. Su honestidad y perseverancia por sacarnos adelante nos llena de orgullo. Una última solicitud. Creo que es necesario dejar de normalizar el abandono de los padres o violencia contra la mujer. Y cuando ustedes le dan tribuna a quienes tratan de defender al agresor o familiares que buscan minimizar las situaciones que vivimos, no están nada más que validando dicha violencia o abandono. Espero vivir en un futuro en que una mujer violentada o hijos abandonados por décadas no sean normalizados por quienes simplemente buscan decir no es para tanto. Porque sí lo es. En nuestro caso, alguien que abandona a la familia, normaliza vivir sin agua y sin luz o ejerce violencia sobre la mujer es imperdonable. Que alguien nos haya apoyado un poco rato no lo hace mejor. Solo agrava la falta de quienes por acción u omisión son cómplices. Me despido de mi tía abuela contándole que sigo viva y contarle que solo he sabido de su pariente, ese que se hace llamar padre, en una entrevista contra quien asumió el rol de padre mi hermano. Ni vergüenza tiene. Es una vergüenza que sigan tratando de justificar lo injustificable. Nos da lo mismo que unos niños estén expuestos a la VIF, violencia intrafamiliar, y que alguien no asuma el rol de padre, por más que traten de excusarse o que busquen conseguir 5 minutos de fama. Aprovecho de contarles que yo y mi hermano salimos adelante con un orgullo que no van a dañar. Vanya Iglesias Ramírez, hermana de Sebastián Sichel. Bueno, yo quisiera dar mi opinión también, porque en este panel somos libres y con todo respeto y con toda modestia quiero decir que no estuve de acuerdo con la difusión de esta entrevista ni con el contenido. Creo que hay dos problemas, uno periodístico y uno ético. Creo que, comparto el contenido de la carta de Vanya. Creo que el artículo que apareció en el Clinic cumplió un rol y un objetivo, que era sacar al padre, al hombre que se hizo cargo y que le dio su apellido hasta que él cumplió 15 años. Un hombre que en esa entrevista aparece como relativizando la violencia contra su mujer y que tiene 2 denuncias más por violencia intrafamiliar. Quiero decir que me sigue molestando y me sigue, no solamente me provoca desazón, angustia, que la única persona que aquí no tiene voz ni palabra sea María Ramírez. Una mujer que quedó embarazada siendo muy joven en una época en que quedar embarazada soltera era un horror. Una mujer que debe haber vivido cosas muy terribles. Y creo que con eso lo digo todo. Efectivamente vivimos en un país en donde la mayoría de los niños que nacen con padres ausentes e incluso a veces después de haberle dado su nombre a los niños. Vivimos en un país donde la mayoría de las mujeres, sobre todo los estratos más pobres, sacan adelante solas a sus hijos. Y creo que, aunque sea, yo no soy partidaria de Sichel, no tengo por qué decir quién es mi candidato, pero mi candidato no es Sichel.
pero no es por defenderlo. Siento que lo que vivió efectivamente, como dice Vanya, solo él y ella lo conocen. Y solo rescato algo. A los 15 años, Saúl nunca más apareció y ellos vivieron solos. La familia Carreño tampoco apareció. Entonces, todos sabemos lo que se vive en el abandono. Yo quisiera que ojalá este tipo de relatos no vuelvan a revictimizar a quienes han vivido violencia física, psicológica y abandono. Yasna, ¿quieres decir algo? Yo antes quiero... de que diga Alejandra. Bueno. No, creo que Alejandra tiene... Sí, no, yo quiero hablar sobre todo respecto del tema ético que tú mencionas. A mí me parece que si uno se ciñe a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha tratado este tema precisamente muchas veces, respecto de la vida privada de las personas públicas. Cuando las personas públicas exponen su vida privada, y en este caso además como un argumento de campaña, es un derecho no mío, ni de ningún periodista, es un derecho de la ciudadanía conocer, escudriñar si ese relato sobre su vida privada es cierta o qué tan cierto es. En este caso, el relato de Gema Carreño no lo fuimos a buscar. Ella vino a nosotros. Quería dar su testimonio, no respecto ni relativizando los abusos que ellos sufrieron en la infancia, sino que la invisibilización que ella sentía que había sufrido su hermana, que había tenido un rol en esta familia. Y a mí me parece que como periodista y desde el punto de vista ético, no tenía ninguna razón para negarle su derecho a réplica respecto de un relato público en el que ella aporta una versión. Ustedes, nuestros auditores, son suficientemente inteligentes y yo confío en esa inteligencia para ponderar tanto el relato de Sebastián como el de su hermana, como el que dio en su momento el señor Iglesias al de Clinic y ahora el que han escuchado de Gema Carreño. Lo que no me parece que como periodistas tengamos que tener en cuenta es si daña, perjudica, sube o baja a ningún candidato en particular. Los periodistas somos profesionales en buscar, verificar información de relevancia pública y estos hechos, la vida privada de Sebastián Sichel, la hizo pública en primer lugar él. Y es por esa razón que le hemos dado micrófono y a mí me parece que se ajusta plenamente a los estándares éticos y profesionales a su tía abuela. Gracias, Alejandra. Yo mantengo mi postura a pesar de la tuya y creo que... Tenemos derecho a discrepar. Por supuesto, obvio. Y esto es lo importante y lo interesante de este programa. Sin más... Quería, a propósito del debate respecto del abandono de menores, de niños, niñas y adolescentes, recordar a propósito de candidatos presidenciales también, que tenemos uno, que es Franco Parisi, que ha abandonado a sus hijos, privándolos de pensión. Y que no llegó hoy día. Maltratando a la madre. Y maltratando a la opinión pública a través de esta ardidez de que llega o no llega. También confío en la inteligencia de nuestros auditores para juzgar aquello. Y también confío en la inteligencia de nuestros auditores y auditoras para juzgar esto que me parece ha sido un muy falso clivaje que comienza a instalarse a propósito del ascenso del liderazgo de Kast. 5 encuestas lo han refrendado durante esta semana. Sabemos el grado de confiabilidad que tienen las encuestas. Las propias encuestadoras saben que no son capaces de predecir los resultados de las elecciones. Dan cuenta de climas de opinión pública, efectivamente, algunas, otras hacen operaciones políticas. Pero lo que me preocupa de fondo es que se instale este clivaje entre el cambio y el orden. Una suerte de el caos o yo. Eso me parece completamente atentatorio contra la salud de la democracia, porque lo que está en juego en Chile no es la posibilidad de un desborde y un derrumbe de las instituciones, porque ya se derrumbaron. El desborde ya se produjo y tuvimos por eso un estallido social. De tal manera que creo que ese falso clivaje
habría que tomarlo, desmenuzarlo y volver a resignificarlo respecto de el clivaje que se instala el 18 de octubre y que da lugar a una convención constitucional que está en desarrollo y respecto de la cual me gustaría solamente citar un par de frases del constituyente Patricio Fernández en una columna que publica él hoy día en El Mostrador, porque me parece muy interesante el contraste respecto de lo que está ocurriendo fuera de la convención en la carrera presidencial, y es: mientras afuera, dice él, sus partidos cierran filas con José Antonio Kast, se refiere a la derecha, aquí adentro crece la amistad cívica. Y lo dice además a propósito de la escisión que se produjo en la bancada de los 37 parlamentarios. 36. De los 36 que no son parlamentarios tampoco convencionales, que concursaron juntos en una lista única, y ese es el pecado original de lo que le está ocurriendo hoy día a la derecha, y que un sector decidió salir y declarar su voluntad de contribuir al éxito de la Convención Constituyente, admitiendo que hay otro sector que solo está trabajando para su rechazo y su derrota. Muchas gracias, Yana. Y ahora vamos a ir a un nuevo corte muy chiquitito, porque a la vuelta tenemos a Carmen Hertz aquí en nuestro estudio. En instantes, entrevista en estudio con la diputada Carmen Hertz. Muchas gracias por esperarnos, por abrirnos su casa, su puerta, su ventana, como digo yo siempre, donde usted esté, porque siempre tenemos algo importante que decirle. Y esta noche estamos con la diputada Carmen Hertz, que va a la reelección, miembro del Partido Comunista, y yo quiero decirle a ella que es una... Primero, buenas noches, Carmen. Buenas noches, Mónica. Ella ha sido uno de los personajes importantes en la defensa de los derechos humanos. Yo quisiera decirle que precisamente hoy día hubo elecciones en Nicaragua. En unas elecciones muy extrañas, porque no nos olvidemos que desde el 2018, en que hubo un estallido en Nicaragua, hubo al menos 328 personas asesinadas y 1.600 detenidos por razones que nunca hemos conocido, muchos en mazmorra, algunos comandantes de las fuerzas sandinistas que terminaron con la dictadura sangrienta de Somoza. Y esta elección es muy rara porque los 7 candidatos que no alcanzaron a inscribirse están detenidos. ¿Qué le parece a usted, diputada? Me parece una barbaridad, pues, Mónica. ¿Cómo me va a parecer? En general, lo que ha sido, te fijas, el gobierno de Ortega desde hace mucho, porque aquí hay toda una situación que es necesario esclarecer para conocimiento de los auditores y las auditoras. Los que nos están escuchando esta noche. ¿Ah? Los que nos están escuchando esta noche. Los que nos están escuchando. Bueno, Ortega en la década del 2000 gobernó con los sectores empresariales de Nicaragua y formó una alianza, ni más ni menos que el arzobispo de Managua, que representaba los más reaccionarios de la Iglesia Católica en ese momento. Esta alianza, ¿no es cierto?, en que estaba claramente el modelo neoliberal en el centro del modelo para Nicaragua, por una serie de razones se rompió. Esa es la realidad. Y Ortega, ¿no es cierto?, por lo tanto se puso en disputa con los sectores empresariales con los cuales antes había aliado. Eso es, digamos, ¿no es cierto? Entonces, a lo largo de ese periodo hasta ahora, efectivamente, el distanciamiento político con, yo diría, la gran mayoría de quienes fueron los comandantes de las fuerzas sandinistas ha sido evidente, ¿no es cierto? Evidente, los más importantes. Y no solo los más importantes, yo diría que la mayoría de los comandantes. Por lo tanto, esta es una situación que es un desenlace bastante nefasto, a mi juicio, sin duda alguna, de un devenir
que tuvo Ortega y su mujer en Rosa esta, Murillo, como te decía, extraña alianza con los empresarios y con el arzobispo de Managua. Y en esa época, para Estados Unidos no representaba ningún problema, todo lo contrario. Se lo pregunté porque, bueno, esta es una dupla que forman una dictadura, es una dupla que gobiernan juntos, ¿no? Y ya no se puede decir hoy día, Antonio Urrejola, que es la presidenta chilena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho que no se garantizan, no están garantizadas elecciones democráticas en ese país. Se lo pregunto no por ponerla en el pizarrón, porque usted es comunista, sino porque Nicaragua representa un lunar que también lo es en este momento. Hacia allá va El Salvador con Bukele. El autoritarismo está en auge, como también está en Brasil. Y yo le quería preguntar, ¿usted cree que está en riesgo la democracia en Chile? Mónica, yo creo que toda esta instalación que se está haciendo de un personaje cuyas propuestas, digamos, programáticas tienen, a mi juicio, claramente un tinte neofascista y de gran peligro para la democracia, cuando en el programa de un candidato se señala la necesidad de cerrar el Ministerio de la Mujer, de terminar con la ley de aborto, de crear una coordinadora de identificación de radicales izquierdistas, así tal, o sea, un renacer de la Operación Cóndor, cuando se dice en ese mismo programa presidencial que en los estados de emergencia el presidente va a poder tener centros clandestinos de detención, inmediatamente tú te retrotraes a lo más oscuro y violento de nuestra historia, indudablemente. Centros no destinados a la detención. Eso significa centros clandestinos de detención, ¿no es cierto? Y cuando además se presenta un programa económico de rebaja de impuestos y que no se sabe cómo van a invertir y cómo va a hacer el gasto público, de una irresponsabilidad que todos los economistas han señalado que es realmente un chiste, el programa económico de Kast, y cuyo jefe de comando, además, señala que en el caso del genocida Krasnov Marchenko, que tiene 800 condenas por diversos crímenes de exterminio que cometió, es posible que los tribunales se hayan equivocado. Y que además Krasnov Marchenko, este criminal, es un señor vinculado, es una persona que Kast ha señalado, digamos, que es amigo de él. Entonces, este cuadro, ¿te fijas? Es un cuadro, a mi juicio, de extremo peligro, y que ese deber de todos los demócratas de este país, impedir que este país vaya a un retroceso a la peor época, insisto y reitero, de su historia. Yasna Levin. Sí, diputada, buenas noches. Antes de formularle la pregunta, quiero, por transparencia a nuestra audiencia, decirle a usted y a nuestros auditores que yo estoy casada con un candidato a diputado, Julio Salas, que compite en su distrito, ¿no? Dicho eso, quisiera volver, bueno, además agregar que por supuesto no me pautean en mi casa, ni siquiera en mi pega, ¿no? Dicho eso, quisiera preguntarle nuevamente por el fenómeno Kast al que usted está aludiendo, porque ¿cuál es la causa de que algo tan espeluznante como lo que usted ha sabido sintetizar respecto de ese programa, y cuestiones que además tienen que ver con derechos sociales? Esto no es solamente autoritarismo, no es solamente retroceso en derechos humanos, sino que también no es solamente un desfalco para las arcas fiscales por esta baja abrupta o sustanciosa de impuestos que propone, sino que también es un retroceso en derechos sociales cuántico. Pero ¿qué es lo que explica este fenómeno? ¿Por qué un liderazgo autoritario, que significa una regresión tecnocrática neoliberal, además, empieza a surgir? Usted me va a decir, o no sé, yo diría, las encuestas lo demuestran, si es que uno tiene dudas. Las encuestas no tienen gran credibilidad para predecir el voto, pero hay muchos candidatos y candidatas que, estando en terreno, reportan el fenómeno
puede ser casuístico, pero reportan que hay un votante Kast que está además como saliendo del closet, que se manifiesta, que encara, que estaba oculto tal vez, había una espiral del silencio. ¿Qué ocurrió entre junio, ¿no?, o entre mayo, cuando la última elección mostró que la derecha en su mayor rendimiento tenía un 30%, a esta situación en que la ultraderecha tendría opciones de salir a segunda vuelta? Mira, Yasna, ¿cuál es la interpretación que yo puedo hacer, no? Yo creo que Kast no solo es una construcción mediática, que en gran parte lo es, ¿no? Se le ha instalado, obviamente, como si fuera un fenómeno que está, digamos, expandiéndose por todo el país. Yo no creo que sea así, exactamente. Pero sí es verdad, porque por lo que tú señalaste, entre otras cosas, porque tenemos elecciones atrás, ayer en la tarde, digamos, que demuestran, ¿no es cierto?, una derecha absolutamente en el suelo. Pues bien, Kast, por supuesto, hoy día aglutina a la derecha. Entonces, todo como le tiraron la cadena a Sichel, ¿no es cierto?, el votante de Sichel, en su mayoría, no todo, va a ir a Kast. Bueno, pero vamos al fenómeno de por qué en sectores populares Kast puede ser una opción. Kast ha hecho el manual de Trump y de Bolsonaro y el manual de Vox en España. Es un manual a nivel global. Y este manual implica que tú atizas, lo cual no cuesta nada, los miedos más profundos de las personas cuando están en una situación de crisis, que es lo que evidentemente es Chile y la mayoría del mundo. Hay en crisis un modelo, ¿cierto? En Chile las personas sienten mucha inseguridad, pero no es solo inseguridad frente a la delincuencia, que es, por cierto, y en las poblaciones es tremendo, eso evidentemente que es así. Hay una inseguridad vital de los ciudadanos y ciudadanas de este país, vital. La inseguridad de que si tienes una enfermedad catastrófica, fregaste, desastre de la familia. ¿Qué haces con una enfermedad catastrófica? Una familia que solo tiene acceso, como la mayoría abrumadora de este país, a un sistema de salud colapsado y pésimo. ¿Ya? Es un desastre. Si alguno de los miembros de la familia quiere, ¿no es cierto?, acceder a educación terciaria, o se endeuda de por vida con el CAE, o no puede hacerlo. Y de ahí acá, ¿cómo pasamos? Por eso te digo, hay una inseguridad vital, pero que este tipo, te fijas, manipula los miedos más atávicos y manipula el tema de la inseguridad ciudadana, que utiliza un discurso, que es real, por supuesto, y utiliza un discurso de odio hacia los migrantes, que es además lo clásico. Mira, atizar demonios y poner chivos expiatorios cuando hay crisis no cuesta nada, no cuesta nada. Si hay algo que se inocula en situaciones de crisis es el fascismo, es el virus del fascismo. Siempre hay un otro que es el responsable de todo. Y a ese otro se le puede hacer de todo. ¿Te das cuenta? Fueron los judíos en los años 30 en Alemania, son los inmigrantes a nivel en Europa, están aquí, ¿no es cierto?, toda la campaña anti-inmigrante. ¿Por qué? No se dice, por supuesto, que el gobierno no regula la migración. No se dice que no firmó ninguno de los tratados y convenios internacionales para regular un fenómeno que es real, que no es un fenómeno inventado, no salió de la lámpara de Aladino. Diputada, nada de eso se ha hecho. Este miedo está basado en causas reales, existen, ¿no? Te lo ha dicho, Mónica hizo el comentario respecto a la delincuencia, hay una incapacidad además policial de contenerla, pero existe y además se ha recrudecido producto de la pandemia. El mismo estallido social generó movimientos delincuenciales oportunistas que se asoman, como los coleros de las manifestaciones. Pero hay además un intento de utilizar el anticomunismo. Desde luego usted lo ha denunciado muchas veces. No sé si el anticomunismo sigue existiendo en las generaciones posteriores a la Guerra Fría. Más bien el fenómeno Jadwe demostraba lo contrario.
perdió la primaria, pero su liderazgo trasciende claramente a un fenómeno anticomunista. Pero sí hay también, me parece a mí, es la pregunta que le quiero formular, un cierto miedo a las transformaciones radicales. Primero se abrazaron, se impulsaron, y hoy día hay cierto temor, alentado por distintos fenómenos. Pero en particular quisiera preguntarle por el rol del Partido Comunista en la formulación del programa de gobierno, porque todo este escenario ha debilitado también la candidatura de quien iba puntero, de Gabriel Boric, volviendo de nuevo según las encuestas. Pero partamos del supuesto que tenemos. No, encuestas a las cuales yo no le doy la más absoluta credibilidad. No, nosotros tampoco. No. Esas son operaciones políticas. Eso son operaciones políticas, todas esas encuestas. Sí, no tengo ni una credibilidad. Lo estuvimos comentando, de hecho, antes de la entrevista. Pero, ¿cree usted que existió un daño en esta negociación del programa presidencial de Gabriel Boric en su actualización, que tenía que sintetizarse con el programa de Jadwe? En la demora hubo mucha interpelación a que, bueno, ¿y cuándo que baja el programa, cuándo lo vuelve a subir? Hubo muchas declaraciones, hubo una declaración, en realidad no son muchas, pero hubo una declaración de Daniel Jadwe que fue muy mal decodificada por actores políticos, en el sentido de que él iba a vigilar el cumplimiento del programa. Entonces, en esa situación, ¿cree usted que al Partido Comunista le asiste algún deber de autocrítica? ¿O cómo explica estas aprehensiones que se producen? Mira, lo primero, Yasna, esto de que el anticomunismo no está en las... Por supuesto que está, el anticomunismo es algo que quedó, ¿no es cierto?, en el imaginario colectivo durante todo el periodo de la dictadura. Después, no obstante que los comunistas, ¿no es cierto?, fueron de alguna manera la columna vertebral de la resistencia, el periodo post-dictadura, el periodo de la transición, deja fuera a los comunistas. Los deja fuera, y los comunistas se enguietan, cuanto que yo he dicho. O sea, todas las personas que son excluidas y que son perseguidas tienden a defenderse en guetos, con posturas defensivas, lo que es natural, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurrió. Ahora, por supuesto, además, en un país en que la memoria colectiva está extremadamente distorsionada, si es que hay memoria colectiva, entonces en ese imaginario, ¿no es cierto?, no se dice una palabra porque no están las asignaturas, no están las políticas públicas, no está el orden establecido. No va a ser ningún esfuerzo, ¿no es cierto?, por hacer historia. En que el Partido Comunista es un partido de 109 años de historia que encabezó las luchas democráticas para que esta sociedad fuera menos oligárquica y más democrática. Y si no es porque el Partido Comunista organiza a la clase obrera y organiza al campesinado, esta sociedad habría sido aún más miserable de lo que es. Ya, dicho esto... Perdón, pero yo creo que le corresponde a Alejandra ahora preguntar. Es que quiero responderle a la pregunta. Ahora, dicho esto, por eso digo, tu pregunta, no, en absoluto. Creo que todo esto es una manipulación, es una construcción. De partida, Jadwe no hizo esas declaraciones, no. Señaló esto cuando estaba en una mesa postulando a Lorena Pizarro, en la cual dijo que no se iba a mover un milímetro el programa de Jadwe, cuestión que yo por lo demás no le veo cuál es la trascendencia negativa. Yo, como persona que opta por un programa presidencial, tengo todo el derecho, y no solo el derecho, tengo el deber de saber si ese programa y monitorearlo se está cumpliendo o no. Es el mínimo deber que tengo como ciudadano y el mínimo derecho. Ahora, si eres autoridad pública, con mayor razón. Entonces, los programas, tanto el programa de Boric como el programa de Jadwe, eran programas que no estaban, por supuesto, finiquitados, pero que eran muy, muy anteriores a los de los otros candidatos. Y por supuesto el programa de Boric, por como Apruebo Dignidad es un proyecto colectivo, no es el proyecto de Boric o de Jadwe, obviamente el programa presidencial, se mezclan las coincidencias y se matizan las diferencias.
porque es un proyecto colectivo. La pregunta es por la demora. Entonces, el Partido Comunista, ¿por qué se hace una autocrítica de qué, Yarna? ¿Acerca de qué? Le pregunto por la demora. Evidentemente que los programas hay que actualizarlos. No hubo ninguna demora. Se puso en una consulta ciudadana para tomar realmente temas y tomar esa consulta ciudadana, esas opiniones, para incorporarlas a este programa. Eso fue. No hubo ninguna demora. No hubo demora. Hubo consulta, se colgó para que la gente, en la página web del candidato presidencial, para que la gente opinara sobre los temas que le importaban. Pero fue el último programa que se publicó. Entonces eso fue interpretado como, bueno, fue tardío respecto de los demás. Porque las demoras uno las tiene que comparar con alguna referencia. Sí, pero para mí no hubo ninguna demora. Creo que la referencia, creo que es un programa robusto, es un programa consensuado y es un programa no de cuatro iluminados que se les ocurrió escribir un programa. Es un programa, como te digo, un proyecto colectivo que está anclado en las demandas populares. Ahí está anclado, desde ahí surge el programa. No es que 3 señores o 4 se tuvieron ideas fantásticas iluminadas, no es eso. Este programa es esto, es el fruto de tratar de vincularse con la realidad social y dar respuesta a esa realidad. Diputada, le voy a cambiar el tema. Hay una acusación constitucional en curso en contra del presidente Sebastián Piñera, que ya fue rechazada en la comisión revisora, pero ahora tiene que ir al Pleno. ¿Cuál es su pronóstico respecto al destino de esa acusación y si a usted le parece que tiene fundamento? Mira, la acusación constitucional, que es la segunda, que se interpone contra la autoridad máxima de este país, la primera fue por su grave responsabilidad política en las sistemáticas generalizadas y graves violaciones de los derechos humanos desde el 18 de octubre de 2019, la que fue rechazada en la Cámara, ¿no es cierto?, por los clásicos arreglos políticos que se hacen. Y que a raíz de eso, ¿no es cierto?, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Fundación Baltasar Garzón, más una ONG italiana de monitoreo de la democracia, envían todos los antecedentes que hay, que son muchísimos, a la Corte Penal Internacional, al fiscal, para que, si lo tenga bien, pueda en un momento abrir una investigación penal para la responsabilidad penal de Piñera. Esta acusación está fundada, la de hoy, la que se va a empezar a ver mañana en la Cámara de Diputados, y que hay esta comisión, como usted decía, fue declarada inadmisible por la comisión que se formó. Sí. Está fundada básicamente en que Piñera infringió gravemente la Constitución y la ley al haber infringido en forma notoria el principio de probidad y de haber antepuesto sus intereses personales a los intereses de la nación, y en ese sentido haber además comprometido gravemente el honor de la nación en este negociado que, gracias, ¿no es cierto?, a los llamados Pandora Papers, conocimos, de la venta, la cláusula, la famosa cláusula, ¿no es cierto?, esta venta que se hace en paraísos fiscales, de Dominga a su amiguete, el Choclo Dela, ¿no es cierto?, con una condición que ni más ni menos, condición que dependía de Sebastián Piñera en tanto presidente de la República, ¿no es cierto?, que era no declarar como zona de protección ambiental donde se iba a instalar el proyecto Dominga. Ahora, todo esto, Alejandra, tiene una historia. Esto no es un hecho aislado en la vida política de Piñera, es la reiteración de una conducta permanente en su vida política, permanente. Yendo no muy atrás en este periodo, fíjate que lo que ocurre con Exalmar. Piñera, ¿no es cierto?, Bancard le vende a una pesquera peruana en el medio del diferendo marítimo entre Chile y Perú, teniendo entonces el presidente de la República información privilegiada. Pero si eso es un escándalo. Bueno, el periodista Daniel Matamala escribió una columna que se llamaba Prontuario, donde mencionaba cada uno de estos hechos, pero la realidad política, sabemos, se impone. Hay elecciones en 13 días, el gobierno está a punto de terminar y el país está en una crisis, y parece que eso desinflara los ánimos de hacer valer estas
estas faltas a la probidad del que se le acusa. Mira, yo creo que la mínima ética política hoy día de quienes integran la Cámara de Diputados de la llamada oposición es aprobar esta acusación constitucional, y creo que hay diputados también del oficialismo que entienden perfectamente que el agravio y a la legitimidad democrática que ha hecho la conducta de Piñera es insostenible. Es insostenible. Y Piñera simboliza el abuso de la élite. Eso es lo que Piñera simboliza. Por lo tanto, que la acusación constitucional se apruebe, como así lo espero yo que va a ser, porque está con fundamentos, como te decía, pero muy sólidos, que por lo demás la acusación constitucional es una herramienta de fiscalización que tiene la Cámara para hacer efectiva la responsabilidad política, obviamente. Bueno, es muy sólida, y espero, como te digo, que por responsabilidad ante sus electores, responsabilidad ante el país, por responsabilidad y por ética, esta acusación constitucional se apruebe y no estemos nuevamente, te fijas, con calculadoras miserables en la mano, sacando cuentas absolutamente enloquecidas y delirantes, porque cuando empiezan a sacar esas cuentas, se meten en una especie de burbuja, en una especie de espacio virtual, en el cual la realidad del país no existe, no la ven. Entonces, sería, digamos ya que estaríamos estirando hasta en extremis. Sería ya, te fijas, el baldón final para el Congreso. El baldón final. No hacer efectiva la acusación constitucional contra el mayor símbolo del abuso en este país. Diputada, hay un hecho del que estaba hablando Alejandra que es muy decidor y que es muy clave en esta historia. La investigación de los Pandora Papers relativa a Sebastián Piñera y la mina Dominga la hizo Alberto Arellano de CIPER y Francisca Skognish de la BOT. Ellos entregan el original del contrato firmado en las Islas Vírgenes Británicas. Y en la entrevista, creo que en la segunda, no sé si en el Mercurio, en la segunda, no me acuerdo ahora, el fiscal que hizo esa investigación y que tenía mucho poder en su época, Manuel Guerra, dice textualmente que ese contrato nunca lo tuvo a la vista cuando sobreseyó el caso. Es decir, ese contrato con la cláusula que sabemos, el original firmado, nunca estuvo a la vista, por lo tanto, es un antecedente nuevo. ¿Eso también lo pueden pasar a llevar y no mirarlo y no verlo? Bueno, la Fiscalía Nacional, que no se caracteriza en general por su diligencia respecto a los conflictos de interés del gobierno y respecto a los actos de corrupción, lamentablemente, tampoco respecto a las violaciones de derechos humanos, ha designado una fiscal de mucha responsabilidad para iniciar una investigación penal por cohecho, soborno y otros delitos que aparecieren, precisamente por esta denuncia de los Pandora Papers y por este contrato, digamos, que se firma, ¿no es cierto?, en los paraísos fiscales. Se abrió, yo tengo esperanzas en que se haga efectiva la responsabilidad penal, y tengo las mayores más que esperanzas, como te digo, tengo la casi certeza de que la responsabilidad política de Sebastián Piñera se va a hacer efectiva por la Cámara de Diputados. Y lo de la cuarentena, diputada, la cuarentena de Giorgio Jackson irá a alcanzar a volver. ¿Cómo piensa usted que debe resolverse eso? El tema de la cuarentena de los dos diputados que... Sí. Esos dos diputados van a estar en condiciones de poder votar en la madrugada del día martes. Y la ley orgánica del Congreso Nacional te permite que la acusación constitucional tú la vayas viendo sesión tras sesión diaria. Si tú no terminas el debate en un día, se sigue al otro día, se sigue al día siguiente. Son sesiones diarias. Entonces nosotros estamos confiados en que vamos a lograr que este debate se haga una sesión diaria y que los diputados que están en cuarentena y que se levanta la cuarentena a la 1 de la mañana el día martes van a poder votar. Bueno, diputadas, vamos a estar todos atentos a qué va a ocurrir el martes en la Cámara.
Vamos a seguir todos atentos a qué va a ocurrir con la investigación de lo que ocurrió esta semana, el 3 de noviembre, con la muerte de un comunero mapuche, y todos pendientes que en 13 días más tenemos que ir a las urnas, porque el futuro de todos nosotros está en juego y es importante votar. Así que a cuidarnos porque el coronavirus sigue. Diputada, muchas gracias Yana, muchas gracias Alejandra y sobre todo a ustedes. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros y buscarnos los domingos de la noche. Y mañana a las 9 de la noche no se pierdan una nueva emisión de Poder y Verdad. Buenas noches. Este lunes, en Poder y Verdad. Yo creo e insisto en la televisión pública. Y lo que nosotros hicimos fue televisión pública. Yo le caía muy mal a Pedro. No le puedo creer. Yo vivía en Bellavista y él también, y nos encontrábamos y Pedro cruzaba la vereda, porque Pedro era radical. Entonces gritaba cosas como aquí viene el actor, Poleto, no sé. Yo le tenía terror. Yo tengo profunda fe en lo que está pasando en la Asamblea Constituyente. Me parece que la gente que hay me representa. Poder y Verdad, este lunes, 21 horas. La Red. Cambiemos juntos.